Mi nombre es Pablo Amrein y hoy os voy a presentar un proyecto desarrollado en el último año en el marco de mi trabajo de fin de grado y que bueno, que finalmente se ha convertido en un proyecto de investigación. Así que empecemos, que lo tengo por aquí. Bien, bueno, pues mi comienzo desde joven como pescador y mi formación académica como ingeniero forestal en la Universidad Politécnica de Madrid me ha enseñado que la pesca en España sufre una escasez de estudios importante y además que existe una falta de información sobre la actividad. Entonces, mi meta con este trabajo de investigación es acercar la realidad del sector a los gestores, a aquellas personas que gestionan la pesca. Es por eso que, bueno, hoy vamos a hablar de la pesca continental en concreto a nivel nacional y con el título de mi trabajo de fin de grado, que es Radiografía de la pesca continental en España, aspectos técnicos, económicos y sociales. El orden y estructura que seguiré será el siguiente y vamos a tocar 6 apartados. El primero será el de objetivos y bueno, si recordamos lo que he dicho, esa escasez de estudios, esa falta de información sobre la actividad y mi idea de acercar la realidad del sector a los gestores, puede entenderse el objetivo general del proyecto entonces como analizar diferentes aspectos de la pesca recreativa continental en España a través de una base de datos propia, esto es importante, con el fin de mejorar el conocimiento, identificar problemas y contribuir al debate de su gestión, cuyos objetivos específicos son los siguientes. Me gustaría simplemente centrarme en los círculos grandes, que sería caracterizar el perfil, cuantificar el impacto económico y comparar los datos existentes. Es cierto que hay muchísimos más objetivos específicos en el trabajo, pero bueno, ahora solo voy a presentar estos para que sea rápido y que todo se entienda bien. Bien, para eso, digamos, se ha activado una encuesta con 3 partes titulada EPA, Encuesta Española de Pesca por ANREIN, y ha estado activa durante más de 5 meses. Disponible solamente de forma digital y la he desarrollado en la plataforma de Google Forms porque es bastante más fácil para recopilar la información. En todo este tiempo se ha conseguido 5.456 encuestados que dotan de robustez a esta investigación, además de ser un hito en lo que a investigación sobre pesca se refiere continental en España. Bien, ahora que hemos visto los objetivos, vamos a pasar a la parte de difusión para poder explicaros cómo he difundido la encuesta. Lo voy a intentar hacer rápido para ir hacia los datos lo más rápido posible. Bien, aquí voy a explicar los diferentes métodos de difusión, que en concreto son 4. Y bueno, vamos a empezar con la asistencia en eventos, que es este de aquí. En la recta final de 2024 asistí a 4 eventos distintos: FECIEX, Semana de la Trucha, el Open de Lucio y la quedada en Madrid, que se hizo por parte de unos chicos que son pescadores de carp fishing. En todos los eventos se contactó con los organizadores para explicar el proyecto y no solo fui un espectador más, sino que me cedieron espacio y tiempo para repartir información y colgar pancartas que he desarrollado yo. Como podéis ver, la foto de la derecha y de la izquierda aparece la pancarta y en el centro vemos los panfletos que no sé si está funcionando bien. Sí, vale. Y en el centro vemos bueno, un panfleto que si lo comparamos con la pancarta, todos tienen un diseño parecido para que sea coherente y fácil de identificar entre las personas que participan en este proyecto. En estos eventos conocí a gente que fue clave para luego poder amplificar la cantidad de personas que participaron en el proyecto. Ahora vamos a hablar de las redes sociales. Se utilizaron y se crearon contenidos audiovisuales en estas plataformas que veis aquí y generé 3 vídeos verticales para llegar a los pescadores más activos. El primer vídeo explicaba un poco lo que era el proyecto, el segundo simplemente pues recordaba que se estaba llevando a cabo y el tercero divulgaba sobre este proyecto. Bien, y bueno, gran parte
de lo que ha sido la difusión por redes sociales se lo debo a todas las personas que participaron y fueron distribuidores del proyecto. Muchos de ellos utilizaron sus redes sociales también para hablar sobre este proyecto, además de haber participado en 2 podcasts distintos y en 4 programas de radio a nivel nacional, hablando sobre esta idea. Además, también se contactó con las comunidades autónomas. La Federación Española de Pesca y Casting, desde un primer momento tendieron la mano para poder poner este proyecto en su página web y contacté con todas las comunidades autónomas. Algunas de ellas se animaron a participar. Desde aquí les estoy eternamente agradecido. Y bueno, algunas se reunieron conmigo para llevar a cabo el proyecto de enviar un mensaje masivo a toda su base de datos de aquellas personas que se sacaban la licencia a través de sus páginas web. Según me han indicado, aproximadamente se ha impactado a más o menos 36.000 personas a través de el correo que se mandó masivo gracias a ellos. Y luego también quiero mencionar el trabajo de campo que he hecho, que ha sido, bueno, visitar 11 tiendas distintas para repartir panfletos y explicar sobre qué va el proyecto, para que aquellas personas que trabajan en la tienda puedan repartir información a los clientes. También he puesto pegatinas e información en varios lagos, en los pasos de pescadores, como podéis ver aquí, no sé si llega a ver, es muy pequeño. Y luego, pues también he participado en repartir información a pie de orilla para que la gente se enterase de este proyecto. Bien, ahora que hemos hablado de la difusión de la EPA, voy a mencionar 4 cosas del tratamiento de análisis y vamos a ir directamente a los datos. Bueno, el tratamiento de análisis tiene 3 subapartados. Primero la limpieza de los datos, luego el trabajo que se ha hecho en PostgreSQL y más tarde en Python. La limpieza de los datos, bueno, se basa básicamente en eliminar los duplicados y errores que suceden a la hora de contestar la encuesta, además de muchísimos problemas con la simbología, signos de sumar, de restar, puntos, comas, separaciones, tildes. Bueno, una vez se ha eliminado y se ha limpiado esta base de datos, se pasan los datos se importaron los datos a una base relacional, creando tablas, dándole nombres de variables a cada una de las preguntas, creación de rangos e intervalos para luego poder mostrar los gráficos y que se entiendan visualmente, y se excluyeron los valores extremos de cada una de las preguntas que no tenían sentido. Y luego, bueno, me gustaría mencionar que Python se ha utilizado para poder utilizar todos esos datos estadísticos y que esa estadística que se utiliza es una estadística descriptiva univariada, sin modelos inferenciales o análisis multivariados, porque debemos recordar que el objetivo es generar una radiografía de la pesca, más que establecer relaciones causales entre los datos que hemos recogido a través de la encuesta. Bien, ahora que ya hemos terminado el tratamiento y análisis, voy a hablar de los resultados, pero lo voy a hacer de una manera distinta. Voy a hablar de los resultados y la discusión a la vez para que sea más fácil de entender. Bien, entonces esta parte la hacemos juntos y empezamos viendo que hay 3 subapartados en la parte de resultados y discusión, que es la de perfil, el apartado de conflictos y el subapartado de economía. Empezamos con la de perfil. Este subapartado tiene 10 apartados distintos que hablaremos sobre los datos de los pescadores promedio en España. Me gustaría mencionar, antes de dar ningún dato, que todos los datos provienen de la media, son una media, y además muchos están redondeados para que se entiendan visualmente de forma más fácil. Bien, se observa una participación en el género de 97% en hombres y un 3% en mujeres. Esto si lo comparamos con la parte de la compañía, con la que los pescadores suelen desarrollar la actividad, aquellas personas con las que se juntan, si nos acercamos, observamos en el gráfico que el 37% de los pescadores va a pescar con su familia, como podemos ver aquí, perdón, con sus amigos, el 37% va a pescar con sus amigos, el 16% va a pescar solo, el 12% va a pescar con la familia y el 35% alterna entre ir con los amigos, ir solo o ir con la familia. Amigos, solo, familia. Bien,
Me gustaría que os quedaseis con este dato. De estas contestaciones del 97% de participantes que son hombres, suelen ir un 12% del tiempo con la familia, que más adelante volveremos a hablar sobre este dato. Bien, observando estos datos de género y compañía, podemos decir que el sector de la pesca representa una falta de inclusión femenina muy grande y que hay un problema tiene un problema de relevo generacional también notorio, ya que en la pirámide poblacional los menores de 18 años representan un 10%. Comparándolo con países cercanos, como es el caso de Francia, esa parte de la pirámide poblacional de menores de 18 años, en vez de representar un 10%, representa un 26%. Lo que sí nos asegura que hay un problema de relevo generacional eh, con estos datos. Además, existe, como he dicho, una falta de referentes femeninos que varios estudios que se han hecho en este último año bueno, hablan de este problema y de cómo las mujeres enfrentan muchas dificultades para incorporarse en la pesca. Y luego quería comentar que también se ha generado un gráfico condicionado en el que solo se muestra la compañía que eligen las mujeres y el 47% de su tiempo lo destinan a la familia en comparación con el 12% del que hablábamos antes de los hombres. Bien, vamos a pasar a la edad. Em, Sí, me gustaría decir que los datos muestran que el pescador promedio posee 39 años de edad media, y más o menos el 50% de todas las personas que pescan en España superan los 40 años. Es por eso que podemos asegurar que es una actividad, bueno, con una media de edad un poco envejecida, ¿no? Eh, si vamos hacia adelante, hacia la parte de la experiencia, los datos muestran que el pescador promedio posee más de 26 años de experiencia y más del 80% de todas las contestaciones aseguran tener más de 10 años de experiencia pescando. Eh, sí, no me quiero dejar nada, disculpad. Es por esto que podemos asegurar que es una actividad que posee unos participantes con mucha experiencia. Y además, si esto lo sumamos con esas 48 jornadas anuales que suelen de media realizar los pescadores todos los años, casi es una salida de pesca por semana. Vemos que es una buena oportunidad, ¿no?, para liderar proyectos de ciencia ciudadana o de recoger datos de forma periódica y sistematizada desde el conjunto de los propios pescadores. Bien, ahora vamos a observar los tipos de modalidades y representación en la pesca. Si hacemos un poco de zoom en el gráfico, podemos decir que la pesca contiene o puede contener, se puede dividir, digamos, en tres modalidades distintas. Cada modalidad tiene una especie principal objetivo para ser pescada. Ahora lo vamos a ver en la parte de especies. Y sí, decir que están divididas de forma equitativa en la modalidad de depredadores, modalidad de salmónidos y modalidad de ciprínidos. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las prácticas. Disculpadme un momento, que no me quiero dejar nada. Bien, ¿qué prácticas llevan a cabo las personas que pescan? Es decir, si se llevan los peces, si los devuelven, si los consumen. Si nos acercamos al gráfico, se puede decir que más del 81% de las personas practican el captura y suelta de forma estricta. Es decir, nunca se llevan peces a casa o donde sea. Luego, el 15% asegura que a veces los consume y a veces los devuelve. Y el 4% asegura que siempre los consume. Bien, sobre esta idea de las prácticas de los pescadores volveremos. Ahora vamos a hablar de las especies. Bien, y si miramos en detalle, podemos ver que hay tres especies principales. Voy a hacer un poquito más grande esto. Tres especies principales dentro de todas las especies disponibles para poder pescar en España. Me comentan que tengo 5 minutos, así que voy a acelerar. Es importante hacer una visión crítica de estos datos, ya que el 90% de la pesca se concentra en solo 8 especies en España, y 6 de estas 8 especies son o han sido catalogadas como especies exóticas invasoras.
Como podemos ver, hay tres especies que son las más destacadas, que son la trucha común, la carpa y el black bass, que suponen las modalidades de las que hemos hablado antes, depredadores, ciprínidos y salmónidos. Bien, me gustaría comentar que en el único proyecto de, digamos, de recolección de datos periódica que se hace en España por parte del MITECO, esta representación del black bass, que es un 25%, y de la carpa, que es un 28%, no se ve representado en ningún gráfico que nos enseñan. Si nos vamos al único gráfico que habla del porcentaje de las capturas de especies piscícolas en 2022, vemos que el black bass supone menos de un 0,03% y la carpa menos de un 1%, lo que nos asegura que, bueno, que la forma de recolectar los datos pues, está sesgada y que posiblemente se debe a que la recolección de datos viene mm, de utilizar métodos que están obsoletos o simplemente de centrarse en cotos de pesca o en zonas donde los datos, digamos, pueden ser más fáciles de recolectar. Esto supone una gran invisibilización al sector, ya que se invisibilizan 2/3 del sector y, bueno, demuestra una desconexión de la realidad bastante grande y una falta de recolección de datos, como hemos dicho, que los pocos que se recogen parecen utilizar una metodología obsoleta. Además de generar un problema con las especies exóticas invasoras muy grande. Bueno, voy a acelerar un poco. Veo que hemos visto también que el 70% de las personas está federada y el 70% de los pescadores no está federada y el 30% lo está. Y bueno, para saber por qué la gente se federa, me he fijado en las competiciones, por qué la gente compite, y vemos que el 54% de las personas nunca ha participado en las competiciones, un 23% ha participado pero menos de 10 veces en toda su vida y un 23% ha participado más de 10 veces en su vida. Bien, lo que nos indica que la federación solo representa a 3 de cada 10 pescadores. Los federados se centran en la competición y muchos perciben la competición como prácticas poco éticas, pues, eh, por el problema que supone en los ecosistemas de forma reiterada el competir y tener un impacto, digamos, mayor al acumular más personas en un punto de pesca. Bien, hablando de las comunidades autónomas, la base de datos representa prácticamente a todas las comunidades autónomas. Algunas se ven más representadas gracias a haber participado en el mensaje masivo del que hablábamos anteriormente. Voy a avanzar. Como he dicho, se mandaron 17 mensajes por comunidad autónoma, pero se detecta poca participación en general y poca representación de algunas comunidades autónomas, lo que denota un problema de desconexión de los entes gestores y la realidad que tienen que gestionar. Para hablar de este tema me voy a apoyar en la parte de los conflictos. Vamos a ver 5 subapartados. El primero es una pregunta abierta que se hicieron a los pescadores y aquí se muestran las palabras más repetidas por los participantes. Cabe destacar que son palabras escritas de forma abierta y espontánea. Bien, vemos que los problemas o lo que nos hacen llegar los pescadores es palabras como limpieza, mejora de infraestructuras, vigilancia, acceso. Esas serían las más importantes. Ha habido más de 2.800 menciones en el tema, en el grupo de limpieza, más de 1.600 menciones en el grupo de mejora de infraestructuras y más de 1.400 menciones en el grupo de vigilancia. Lo que nos denota que hay un problema con la gestión, una falta de gestión, según nos indican los pescadores, que lo vamos a ver en el siguiente apartado, con el control de posesión de licencias. Bien, la idea era conocer el control de licencias en el territorio y, bueno, la pregunta se hizo para conocer los datos no de forma anual, sino el número de controles en toda la vida de los pescadores. Vemos que un 16% asegura que nunca se le han pedido la licencia, un 30% más de una vez y un 26% más de 5 veces. Los otros datos pues superan las 10 veces de haber pedido el control, de haber pasado por un control de licencias, ¿no? Lo que nos asegura, si sumamos estas dos partes, que un 56% le han pedido la licencia menos de 10 veces y un 16% nunca. Si sumamos estos dos datos, supone que el 72% de las ocasiones hay un control cada 2 años y medio, en el mejor de los casos. Bien, dejando espacio a los comportamientos incorrectos, fuera de la ley o incumplimientos involuntarios de la normativa.
Luego se hizo una pregunta sobre el nivel de reinversión y la idea era conocer la sensación que tienen los pescadores sobre la reinversión del dinero generado por la propia actividad. Y vemos que aproximadamente el 63% elige nada de reinversión, de sensación de reinversión, posicionándose en el lado más extremo de la contestación. Esto casa bastante bien con la nube de palabras de falta de limpieza, de mejora de las infraestructuras, de mantenimiento, de control, de vigilancia. Pasando al cuarto apartado, se hizo una pregunta sobre el conocimiento de la normativa, en concreto las especies exóticas invasoras, ya que a partir de 2020 todas las especies exóticas invasoras catalogadas, bueno, ya sabemos que tienen que ser eliminadas. Y bueno, me dicen que vaya terminando, así que no me da mucho tiempo explicaros todo, pero básicamente el 75% de las personas conoce la normativa, un 25% no. Y esto está también, se ha hecho una pregunta sobre el nivel de acuerdo de esta normativa y el 51% de las personas eligen nada de acuerdo con esta normativa que existe de especies exóticas invasoras. Y bueno, me gustaría que recordásemos que el 81% de los pescadores practican el captura y suelta y que 6 de las 8 especies más capturadas son especies exóticas invasoras. Así que bueno, esto genera un problema y un conflicto entre la normativa y los pescadores. Pablo, Pablo, no sé si Y nos bueno, oyes ya. voy rápido por la parte de la economía. Se Pablo, hicieron más nada, de 20 no. preguntas a los pescadores sobre los gastos anuales. Aquí hay un gráfico que muestra todos los gastos. Y bueno, se asegura que hay un gasto anual de más de 3.727 euros anualmente por pescador, lo que genera más de 1.610 millones de euros anualmente en el sector. Y lo siento, me dicen que tengo que terminar. Yo pensaba que eran 20 minutos, pero bueno, parece que no. Muchas gracias, lo siento y encantado de estar aquí con vosotros.